Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Seguro que mucha gente siente esa curiosidad sobre cómo funciona ChatGPT por dentro, ¿no? Más allá de saber que tiene billones de parámetros, que es una cifra que, bueno, marea un poco. Sí, totalmente. Es como que saber que es gigante no acaba de explicar de dónde sale esa inteligencia aparente que tiene. Exacto. Te quedas pensando, vale, muchos parámetros. ¿Y qué? ¿Cómo consigue ser tan útil, tan coherente? Pues eso, es lo que intriga. ¿Cómo genera esa sensación casi de que entiende lo que le dices? Pues hoy vamos a intentar meternos ahí a ver si desvelamos un poco de esa salsa secreta detrás de ChatGPT. Y para empezar, nos vamos a centrar en una parte clave, lo generativo. Me parece perfecto. Y todo esto lo vamos a hacer basándonos en los materiales que tenemos que profundizan bastante en cómo funciona por dentro. Genial. Pero antes de entrar en lo técnico, hay una analogía en las fuentes que me parece, vamos, súper útil. La de la salsa roja secreta. Ah, sí, sí, la leí. La historia de, bueno, de alguien que de pequeño era un poco especialito con la comida, ¿no? Eso es, que no le gustaban cosas como el ketchup o la mayonesa, pero resulta que le encantaba una salsa roja que hacía su madre, Una receta secreta familiar, supuestamente. que se la ponía a toda. Claro, su favorita. Hasta que, años después, pues descubre el pastel. La famosa salsa era ni más ni menos que una mezcla de ketchup y mayonesa. Tal cual. Uf, menudo chasco, ¿no? Según cuenta, se sintió engañado hasta dejó de comerla un tiempo. Ya ves. Pero la madre le dijo algo importante. Mira, aunque los ingredientes por separado no te gusten, la mezcla, la salsa final, te encanta. Saber de qué está hecha no cambia que esté buena. Y esa es la conexión con ChatGPT, claro. Exacto, que hoy vamos a ver un poco el ketchup y la mayonesa de ChatGPT, sus mecanismos, y a lo mejor al entenderlo, pues parece menos mágico. Más mecánico. Puede dar esa sensación de, ah, pero solo es eso. Eso mismo. Pero, como con la salsa, entender los ingredientes no le quita potencia al resultado. Sigue siendo una herramienta increíblemente capaz. Es una buena forma de verlo, sí. Una advertencia para ajustar expectativas. Pues venga, vamos a por esos ingredientes. Hoy el foco en lo generativo, cómo crea texto. Y ya en otras exploraciones, pues hablaremos del preentrenamiento y del famoso transformer. Muy bien. Empecemos por lo generativo. A ver, como punto de partida, recordemos que los LLMs, los modelos grandes de lenguaje, funcionan procesando secuencias de tokens. Tokens, que son como trozos de texto, palabras o a veces partes de palabras, ¿no? Justo. Y a menudo se simplifica diciendo que si le metes al modelo algo como la capital de Francia es, pues te da la siguiente palabra más lógica, París. Claro, eso es lo intuitivo. Pues ahí hay que matizar un poco. No es exactamente así. El modelo no genera directamente la palabra París, y ya. Hace algo, bueno, más interesante. Genera una distribución de probabilidad. ¿Una qué? Una distribución de probabilidad. O sea, calcula las probabilidades para todos los posibles tokens que podrían ir después, de todo su vocabulario. Espera, espera. Para todos los tokens de su vocabulario. Pero esos son miles y miles, ¿no? Debe ser una locura computacional. Lo es, pero esa es la clave. Para la capital de Francia es, el modelo calcula una probabilidad para cada posible token siguiente. París, claro, tendrá una probabilidad altísima. Vale, Pero otros tokens también tendrán la suya. Niza, por ejemplo, tendrá una probabilidad baja, pero no cero. O incluso la palabra el, que podría empezar otra frase como la capital de Francia es el centro de, pues también tiene una probabilidad. Pequeña en este caso, pero existe. entiendo. Y supongo que habrá tokens con probabilidad casi cero, ¿no? Algo como, no sé, berenjena. La fuente ponía el ejemplo de gherkin, pepinillo. Jaja, exacto. Berenjena o pepinillo tendrían una probabilidad minúscula, casi cero. Lo importante es esto. El modelo no elige una palabra, calcula las posibilidades para todas. París es la más probable, sí, pero considera todas las opciones, en teoría. Vale, ya pillo. La salida no es una palabra, es como un mapa de probabilidades. Entonces, ¿cómo se elige la siguiente palabra? ¿Siempre la que tiene más probabilidad? Eh, Generalmente sí, sobre todo si buscas coherencia. Se coge el token con la probabilidad más alta, pero a veces se mete un poco de aleatoriedad controlada. Se llama temperatura. Temperatura. Sí, si supes la temperatura,
el modelo puede elegir a veces tokens que no son los más probables. Eso puede dar respuestas más creativas, más variadas, aunque también puede hacer que se desvíe un poco. Pero bueno, para entender lo básico, pensemos que elige la más probable. De acuerdo. Entonces, volviendo al ejemplo. Si por lo que sea, por esa temperatura o por explorar, no elige París, sino la opción esa menos probable de él, ¿qué pasa? Buena pregunta. Ahí se ve el proceso iterativo. Si elige él, la secuencia de entrada para el siguiente cálculo cambia. Ahora es, la capital de Francia es él. Ajá. Y con esa nueva entrada, el modelo vuelve a calcular todo. Genera una nueva distribución de probabilidades para el token que vendría después de él. Y ahora, quizás tokens como centro, corazón, país, tendrían probabilidades altas. Claro, preparando el terreno para frases como el centro de la moda o el país más grande. Exacto. Cada token que se genera se añade a la secuencia y vuelta a empezar. Predecir, seleccionar, actualizar. Es un ciclo. Ahora veo cómo se va construyendo la frase paso a paso. Y mencionaste antes que los LLM son redes neuronales. La fuente decía algo de mezcladores conectados a mezcladores. ¿Cómo encaja eso con generar probabilidades? Pues imagina la red neuronal como eso, una serie de mezcladores muy complejos interconectados en capas. La entrada, la secuencia de tokens, entra por un lado. Vale. Pasa por todas esas capas, donde miles de millones de parámetros, que son como los botones o diales de esos mezcladores, procesan la información. Y al final, la capa de salida no da una palabra, da un montón de números. Números. ¿Sí? Números. Cada número corresponde a un token del vocabulario y representa su probabilidad, o algo muy relacionado con la probabilidad, de ser el siguiente. Ah, vale. La salida es numérica. Eso lo conecta con otras redes neuronales, como las que predicen precios de pisos, que también dan un número. Tiene más sentido así. Justo. En el fondo, es un sistema para calcular números. Y el entrenamiento, consiste precisamente en ajustar todos esos millones de diales. Como... Pues cuando el modelo se entrena con muchísimo texto real, libros, webs, de todo, compara sus predicciones de probabilidad con lo que de verdad venía después en el texto. Si se equivoca, o si le dio poca probabilidad a la palabra correcta, se usan algoritmos para ajustar un poquito los diales. Ya. De forma que la próxima vez que vea algo parecido, la probabilidad de la palabra correcta sea un pelín más alta. Hace eso billones de veces con trillones de parámetros, y el modelo aprende patrones de lenguaje increíblemente complejos. Entiendo el proceso. No es magia, es estadística y ajuste a lo bestia. La escala es lo que marea, pero verlo en un ejemplo concreto seguro que ayuda a que cuaje la idea. Totalmente. Y las fuentes nos dan un ejemplo genial, un desafío que le pusieron a GPT-4. ¿Cuál era? La pregunta era, ¿cómo describirías el color azul a alguien que nunca ha podido ver, en no más de 3 frases? Que no es fácil, ¿eh? Uf, nada fácil. Requiere pensar en abstracto, usar otras sensaciones. ¿Y qué respondió GPT-4? Pues dio una respuesta bastante elaborada, muy sensible. Decía algo así como, a ver si recuerdo. El azul se asocia a menudo con calma y serenidad, como la sensación de una brisa suave en la piel o la paz de un océano tranquilo. Vaya. Y seguía. Podrías compararlo con el frescor del agua fría al tocarla, o la sensación de una mañana despejada. Imagina la inmensidad del cielo o el mar. Evocan amplitud, tranquilidad, libertad. Es muy buena respuesta, la verdad. ¿Cómo conecta el color con sensaciones táctiles, brisa, agua fría, o conceptos como calma, libertad? Es impresionante, sobre todo pensando en el mecanismo probabilístico que acabamos de ver. Sí, y como dice la fuente, si le vuelves a preguntar, igual te da otra respuesta distinta, pero igual de bien construida. No es algo fijo. Claro. Pero ahora viene lo bueno. Vamos a mirar bajo el capó, a ver cómo se pudo generar esa respuesta, token a token, según la simulación de las fuentes. Venga, a desmontar la elocuencia. Bien, empezamos con la pregunta como entrada. El modelo calcula probabilidades para el primer token de la respuesta. Según la simulación, ¿cuál crees que fue el más probable? Pues... no sé, quizá azul o un verbo como describiría o él. Muy bien tirado. Exacto. El token más probable fue azul. Había otros candidatos con probabilidad alta, como imagina, que luego usa, y ojo, el token des, que sería el principio de describe o descripción. Curioso. Pero el sistema eligió azul, el más probable. Vale, primer token, azul. ¿Y ahora? Ahora la entrada es pregunta plus
azul. Se calculan las probabilidades para el siguiente. El más probable ahora es. Otros posibles serán puede o suele, que también usa luego. Se selecciona es. Tenemos azules. Lógico gramaticalmente. Azules, siguiente. Entrada. Pregunta plus, azules. Siguiente token más probable. Suele. Alternativas posibles. Una, cómo. Se elige suele. Respuesta parcial. Azules suele. Azules, suele. Aquí suena un poco raro, ¿no? En medio del proceso. Es curioso cómo a veces el token a token pasa por fases menos naturales. Es una buena observación. A veces el camino local más probable crea estructuras intermedias raras, pero que globalmente llevan a algo coherente. Sigamos. Entrada. Pregunta plus, azules suele. Siguiente más probable. Asociarse. Otros candidatos. Describirse, compararse. Se elige asociarse. Tenemos azules suele asociarse. Ah, ahora sí encaja. Ya se ve la estructura, se suele asociar. Exacto. Un paso más. Entrada. Pregunta plus, azules suele asociarse. Token más probable, con. Podría haber sido sentimientos, calma, el, la. Se selecciona con. Respuesta. Azules suele asociarse con. Ya veo por dónde va. Y así sigue. El siguiente será sentimientos, luego de, calma y serenidad. Va construyendo la frase que nos parecía tan buena, siempre eligiendo la opción estadísticamente más probable en cada momento, según lo que ya ha generado. Viéndolo así, paso a paso, sí que se desmitifica mucho. La magia se convierte en una cadena de predicciones. Es inevitable acordarse de la predicción de texto del móvil, aunque esto sea, vamos, muchísimo más complejo. De decir lo siguiente más probable es parecido. Pero los LLMs lo hacen con mucho más contexto, una red neuronal enorme y el conocimiento de una cantidad ingente de texto humano. Y lo increíble es que este proceso, que al final es elegir lo más probable, da lugar a textos como el del azul. Coherentes, bien escritos, hasta con un toque poético o empático. La salsa final es potente, aunque el ingrediente, elegir lo más probable, parezca simple ahora. Justo eso. Ese es el corazón de lo generativo. Es un motor estadístico que monta texto prediciendo lo siguiente más adecuado basándose en lo anterior y en patrones aprendidos a escala masiva. Entender esto es importante porque quita la idea de una mente eligiendo y lo pone como un motor estadístico brutalmente potente. La inteligencia que vemos está en esa escala y precisión predictiva, no necesariamente en una comprensión como la nuestra. Vale, creo que la G de generativo ha quedado bastante clara. Hemos visto el ketchup y la mayonesa. ¿Cuál es el siguiente paso en esta exploración de cómo funciona GPT? Pues la próxima vez nos meteremos con la P. El preentrenamiento. Es la fase donde el modelo aprende todo ese conocimiento del lenguaje, antes de ajustarlo para tareas concretas. Es donde, digamos, aprende cómo funciona el idioma a lo grande. Y ahí entra lo de mover los diales de los mezcladores, ¿no? La analogía esa del DJ ajustando controles, que salía en las fuentes. Correcto. Veremos cómo se ajustan esos parámetros. Explicaremos un poco cómo, durante el entrenamiento, si el modelo predice algo que no encaja con el texto real, se modifican un poquito los pesos de la red, para que la próxima vez acierte un poco más. Suena simple, pero a escala masiva es lo que permite que aprenda. Y eso nos llevará a hablar de la inteligencia emergente, supongo. Cómo de esos ajustes y de la escala parece salir algo que vemos como comprensión o inteligencia. Exactamente. Queremos explorar cómo esas capacidades complejas no se programan directamente, sino que emergen de la arquitectura, la escala de los datos y el propio proceso de aprendizaje basado en predecir. Y para verlo de forma práctica, dijiste que haríamos una comparativa interesante. Sí, la idea es coger la misma pregunta del color azul para una persona ciega y hacérsela a distintos modelos. Desde algunos muy pequeños, con pocos millones de parámetros, hasta los gigantes más nuevos, como GPT-4, o incluso, si encontramos ejemplos, modelos como Grok 3. Ostras, eso suena muy interesante. Comparar las respuestas y ver cómo cambia la complejidad, la coherencia, la sensibilidad de la respuesta al aumentar la escala del modelo. Sería ver esa emergencia de capacidades de forma tangible. Esa es la idea. Ver cómo las respuestas pasan de ser quizás muy básicas en modelos pequeños a ser mucho más sofisticadas, con más matices, en los grandes. Nos permitiría casi tocar cómo se construye esa complejidad
¿Y por qué la escala es tan importante? Genial. Ya tengo ganas de ver esa comparativa. Hoy hemos cubierto bastante sobre el mecanismo generativo, pero me queda una pregunta ahí flotando, una reflexión. Dispara. Si aceptamos que el modelo funciona eligiendo el siguiente token más probable, paso a paso, por estadística, ¿hasta qué punto es comprensión real? ¿O es una imitación de patrones increíblemente sofisticada? Y si la base es elegir lo más probable, lo que toca decir, ¿de dónde sale la creatividad? ¿Cómo puede generar respuestas originales o inesperadas? ¿Dónde encaja la novedad ahí? Es la gran pregunta, ¿eh? Toca el meollo del debate sobre qué es la inteligencia artificial, la conciencia. ¿Es la creatividad solo una recombinación nueva de patrones aprendidos? ¿Algo que un sistema así podría hacer? ¿O necesita algo más? Es una cuestión que sale directa de entender cómo funciona esto por dentro. Ya. No hay respuesta fácil, claro. Pero es la reflexión perfecta para dejarnos pensando hasta la próxima vez. Sin duda. Una pregunta para darle vueltas. Y con ella cerramos el análisis de hoy. Alphatec. Llevamos tu negocio al futuro.